Señor les bendiga en esta hora. Esta es su hermana Darlene Matos. Le enviamos saludos calurosos a todos y cada uno. Le enviamos también saludos a nuestros pastores, el reverendo Juan Casiano y su esposa Dexy Bravo. Ellos son quienes nos pastorean allí en la Iglesia Centro Evangelístico Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial, la cual está ubicada en el barrio Santa Bárbara de Gurabo. En esta hora vamos a compartir una reflexión de la palabra del Señor con cada uno de ustedes y vamos a estar buscando nuestras Biblias en Efesios 2:10. Vamos a leer en Efesios 2:10. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por esta palabra que ha sido leída. Señor amado, pedimos que seas tú hablando nuestras vidas a través de la misma, que seas tú ministrando nuestros corazones, Señor, y supliendo cada una de nuestras necesidades, Señor amado. A ti daremos toda la gloria y toda la honra, porque solo a ti pertenecen. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. En esta hora quiero compartir con ustedes esta breve reflexión de la palabra del Señor. Y le he puesto el tema desde antes de la fundación del mundo. Este verso que acabamos de leer nos está diciendo que somos hechura del Señor. Nos está diciendo que somos obra de Dios, creación de Él. Y no somos mera creación. Hemos sido creados con un propósito. Ha habido un plan desde muy antes de nosotros tener la más mínima idea. Y es que el propósito es unas buenas obras que ya el Señor ha creado de antemano, o sea, con anticipación, planificación, para que nosotros anduviésemos en ellas. A través de la palabra, vemos que hay muchos hombres y mujeres que han tenido unos propósitos, ¿verdad? Y un plan en sus vidas para poder cumplir, que el Señor ha determinado. Y se ha cumplido ese plan y ese propósito en sus vidas. Vemos, ¿verdad?, que en casi todo momento ha sido siempre en beneficio del pueblo de Dios. Y de todos esos hombres y mujeres, voy a mencionar 4 en el día de hoy. Tenemos, para hablar de ellos en el día de hoy, a Jacob, Samuel, Sansón y Juan el Bautista. Y dirán, ¿qué tienen en común estos hombres? Pues mire, cada uno de ellos, como dijimos, llevaron a cabo una función especial, un propósito, ¿verdad?, para con el plan que Dios tenía para todo el pueblo de Israel, y ellos fueron piezas clave. Y fueron en sus épocas, ¿verdad? Diferentes épocas que fueron llevando a cabo este plan. Tenemos a Jacob, que fue el padre uno de los padres de la nación israelita. Tenemos a Sansón, que fue levantado para que libertara al pueblo de su eterno enemigo, los filisteos. Tenemos a Samuel, que fue juez, fue profeta, fue sacerdote, y el Señor hablaba al pueblo a través de él. Y tenemos a un Juan el Bautista, que tuvo la gran responsabilidad de predicar y preparar el camino para la llegada del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos, ¿verdad?, claro que cada uno de ellos tuvo una función muy importante dentro de la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, gloria al Señor. Así que esto nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Qué usted piensa que tal vez ellos pudieron llevar a cabo estas funciones que ellos hicieron o este papel que ellos desempeñaron porque ellos tenían la capacidad, el conocimiento necesario y la voluntad requerida para poder cumplirlo? Pues fíjese que no. Estos hombres tenían otra cosa en común, y es que cada uno de ellos, hermanos, nació de mujeres que habían sido estériles. Y esto nos da a entender que hubo una intervención divina, que la gracia de Dios permitió que estos hombres nacieran. Por lo tanto, había un propósito especial en sus vidas. Ellos pudieron llevar a cabo cada una de sus funciones porque el Señor estuvo con ellos desde antes de nacer. Porque el Señor tenía un propósito para ellos y se iba a cumplir. Porque el Señor fue el que los guió, les dio sabiduría, los respaldó. Si no hubiese sido con el Señor, no hubiese sido posible que ellos llevaran a cabo sus funciones. Así que yo quiero dividir estos 4 hombres en 2 categorías. La primera categoría yo le puse el nombre de los difíciles y rebeldes. Y la segunda categoría son los obedientes. En la primera categoría vamos a estar colocando a Jacob y Sansón, porque estos hombres vemos a través de su vida
que hicieron muchas cosas incorrectas, hicieron las cosas como bien les parecía y pues pasaron muchos dolores de cabeza. Y tenemos entonces en los obedientes a Samuel y a Juan el Bautista. Jacob, vemos que fue una persona que él usurpó, él engañó, tuvo que huir y vivir lejos de su familia, se dañó la relación que tenía él con su hermano y pasaron muchas cosas. Finalmente, para que él pudiera recapacitar, él quedó solo. Y estando en ese momento solo, apartado, fue que entonces él luchó con un ángel para finalmente darse cuenta que Dios estaba allí. Sansón, tristemente, había tenido un voto nazareo, había sido apartado desde el vientre de su madre para el Señor. Mas, sin embargo, él fue violentando cada una de las condiciones de su voto hasta finalmente quedar sin el Espíritu Santo en su vida. Y tristemente, el momento en que él queda solo, preso, queda sin sus ojos, es que entonces, ¿verdad? Yo pienso, y esto yo extrapolando, tal vez en ese momento que se encuentra ahí solo, aprisionado, recapacitó. Y entonces pide una última vez que el Señor le dé sus fuerzas para él poder entonces destruir a los filisteos. Y dice la palabra del Señor que Sansón destruyó en ese último momento más filisteos de los que había destruido en toda su vida. Tristemente tuvo que esperar a lo último para entonces él llevar a cabo el propósito del Señor en su vida. Así que eso es lo que sucede cuando eres rebelde y cuando eres difícil. Ahora, los obedientes. Tenemos un Samuel que fue dedicado al Señor desde niño, que creció en la casa del Señor, que creció creyendo en la palabra del Señor y que el Señor hablaba a través de su vida. Fue obediente, se sometió y aceptó a la voluntad del Señor para su vida. Tenemos un Juan el Bautista, que igualmente fue como Sansón separado desde el vientre de su madre para el Señor. Tenía también un voto nazareo, pero él se sometió, obedeció y cumplió ese plan que el Señor tenía para con su vida y el Señor lo cumplió en él. Así que básicamente, hermanos, tenemos dos formas de nosotros aceptar la voluntad del Señor para nuestra vida. Lo puede hacer como Jacob y Sansón, teniendo dolores de cabeza, pasando malos ratos, pero al fin y al cabo el propósito del Señor se va a cumplir. O lo puede hacer obedientemente, humildemente, como lo hizo Samuel y Juan el Bautista. Esas son nuestras dos alternativas. Usted decide, yo decido, ¿verdad? Cómo nosotros vamos a aceptar la voluntad del Señor para nuestra vida. Y este verso que leímos, Efesios 2:10, fue escrito por el apóstol Pablo en su carta a la iglesia que se encontraba en Éfeso. El apóstol Pablo, un hombre que pensaba que estaba haciendo las cosas correctamente, que estaba cumpliendo la voluntad del Señor, y tuvo un encuentro impactante con el Señor Jesucristo. Y gracias a este encuentro es que él se da cuenta que no lo estaba haciendo correctamente, que estaba equivocado. Pero ¿sabe qué? Él se fue del bando de los obedientes, porque su contestación al Señor fue: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Eso es lo que nosotros tenemos que decirle al Señor. ¿Qué tú quieres que yo haga? Pongámonos en sus manos, seamos obedientes, vamos a someternos humildemente y preguntarle al Señor: ¿qué tú quieres que yo haga? Gloria al Señor. El Señor nos va a respaldar y nos va a ayudar a todos y cada uno. Esta es la respuesta que Él espera de parte de cada uno de nosotros. En esa misma carta que Pablo le hace a los Efesios, en el saludo, Él le está diciendo a ellos que nosotros hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y eso nos aplica a usted y a mí, hermano, hermana. El Señor nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, como Juan el Bautista, como Samuel. El Señor quiere apartarnos para Él, que seamos, ¿verdad?, su obra. Gloria al Señor. ¿Está usted dispuesto? Gloria a Jesús. Para nuestro mayor ejemplo, aparte de todos estos hombres, de los cuales podemos aprender, nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, quien dice la palabra en Filipenses, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
El Señor dejó todo lo que Él tenía para venir a la tierra, ser como uno de nosotros, se sometió, fue obediente y se cumplió el propósito del Señor en su vida. Se cumplió el plan que Dios tenía para su vida, en beneficio de usted y en beneficio mío, en beneficio de la salvación de nuestras almas y el perdón de nuestros pecados, porque a través de Él es que obtenemos esto. Gloria a Jesús. Y usted sabe que luego de ese verso dice, por lo cual, por Jesús haber hecho esto, dice, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Él lo colocó en una posición máxima, por encima de todos, de todo lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. El Señor Jesucristo tiene un nombre que es sobre todo nombre. Él recompensó esa obediencia, ese sometimiento y llevar a cabo ese plan que había para su vida, y el Señor lo recompensó. Igualmente, hermanos, el Señor tiene recompensa y bendiciones para nosotros. La palabra del Señor nos dice acerca de Samuel que en 1 Samuel 3:19 nos dice, Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. El Señor lo respaldó en todo momento, estuvo con él. Gloria al Señor. De Juan el Bautista nos dice la palabra que la mano del Señor estaba con él desde niño. Estuvo con él respaldándolo, fortaleciéndolo en su crecimiento. Esto es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Va a estar con nosotros si nosotros nos sometemos a su voluntad para con nuestras vidas. Así que digámosle al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Porque Él no nos va a defraudar, vamos a poder cumplir ese propósito. El Señor va a cumplir el plan que tiene para nuestras vidas y vamos a poder, ¿verdad?, recibir esas bendiciones de parte del Señor para nuestras vidas. ¿Sabía usted que Jesús oró por usted y por mí? En la palabra del Señor se encuentra esa oración. En el Evangelio de Juan vemos que Jesús oró por los discípulos que el Señor le había dado a Él. Pero luego Él hace una oración por los creyentes que existían en ese momento y los que habrían de creer. Y ahí estamos usted y yo. El Señor oró por usted y por mí. En la palabra del Señor lo vemos. Y usted sabe que era lo que Él quería que nosotros supiéramos. Que podíamos ser uno, que hubiera unidad en todos nosotros, como lo había entre el Padre y Él. Y que nosotros supiéramos, que el mundo se enterara, que el Señor nos había amado como a Él lo amó. De la misma forma que el Señor amaba a Jesucristo, nos ama a nosotros. ¿Y usted sabe de qué forma es eso? Dice el Señor Jesucristo en su oración, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Señor nos ha amado desde antes de la fundación del mundo, desde mucho antes que nosotros tal vez pudiéramos imaginarnos que fuéramos a existir. Gloria al Señor. El Señor nos ama. El Señor nos ha escogido, gloria al Señor, para que seamos su obra, para que seamos su creación, con un plan, un propósito para nuestras vidas. Hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Hemos sido amados desde antes de la fundación del mundo, gloria al Señor. Dios nos creó a cada uno de nosotros con un plan y un propósito. Dice la palabra que acabamos de leer en Efesios 2:10, el verso de hoy, somos hechura suya. Y quiero definirles lo que es hechura. Dice, la palabra designa un producto manufacturado, o sea, hecho a mano. Un diseño producido por un artesano. Poema es la palabra en griego. Y dice que poema hace énfasis en Dios como diseñador maestro, el diseñador máximo. Hace énfasis en el universo como creación de Dios. Y hace énfasis en el creyente redimido como su nueva creación. Nosotros somos su nueva creación. Antes de nosotros conocer al Señor, nuestra vida no tenía sentido. Nuestra vida no tenía razón de ser. Pero una vez nosotros hemos conocido al Señor Jesucristo, nuestra vida ha recobrado balance, sentido. Tenemos equilibrio, tenemos orden en nuestra vida. Nosotros somos el poema de Dios. Somos su obra de arte maestra. Eso es lo que significa hechura, gloria al Señor. ¿Estás dispuesto a aceptar humilde y obedientemente el plan de Dios para tu vida? Les dejo con esa pregunta. Oramos.
Amantísimo Dios y Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos hablas a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has elegido desde antes de la fundación del mundo, que tú tienes un plan para nuestras vidas. Señor, ayúdanos para que podamos, Padre Santo, someternos a ese plan, Señor. Que nuestra vida pueda ser de bendición al pueblo del Señor, a las vidas, Señor amado, a las almas perdidas, Dios bueno. Señor, ayúdanos a someternos obediente y humildemente, Señor, a seguir el ejemplo, Padre amado, de Juan el Bautista, de Samuel, de Pablo y sobre todo, Señor, del Señor Jesucristo, nuestro mayor ejemplo a seguir. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo.